están? Bienvenidos. El 7 de agosto, la controvertida propuesta estadounidense para desarmar a Hezbollah antes de que finalice este año en curso fue aprobada por el gobierno de Líbano. Pero ¿qué hay detrás de este paso? Hoy vamos a analizar todos los escenarios con un especialista, Pablo Jofré, en El Mapa. Hoy, así iniciamos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. ¿En qué consiste este plan de Estados Unidos? Aquí lo vemos. Plan para desarmar el Líbano. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi. Ahí lo tenemos. El Líbano, identificado de color amarillo. Un país que aprobó un plan propuesto por Estados Unidos para el desarme completo del ala de resistencia Hezbollah. Este plan, detallado en un documento de 11 puntos, elaborado por Tom Barrack, que es el enviado especial de Trump. Recordemos, establece un proceso gradual de desarme con 4 fases y plazos específicos. La primera exige el compromiso del Líbano con el desarme total antes de que finalice este 2025, a cambio de la suspensión de las operaciones militares de Israel. La fase 2 incluye la implementación del desarme por parte del Líbano, la retirada de las tropas de Israel de posiciones estratégicas y la liberación de prisioneros libaneses dentro de 60 días. Y en la fase 3, programada por los siguientes 90 días, contemplaría la remoción de escombros y rehabilitación de infraestructuras dañadas, preparando el terreno para la reconstrucción nacional. El acuerdo también aborda aspectos territoriales, fronterizos y humanitarios, incluyendo la demarcación de fronteras, el retorno de civiles a sus hogares y la resolución de cuestiones de prisioneros. Y la fase 4, establecida para 120 días, que se ejecutaría en el desmantelamiento del armamento pesado del ala de resistencia Hezbollah. La misma incluye misiles, drones de largo alcance y un sinfín de listado que incluye también el plan propuesto por Estados Unidos. Siguen hablando de una reconstrucción del Líbano con la participación de Estados Unidos, de Francia, de Arabia Saudí, de Qatar y otros países. Pero, ¿qué está sucediendo en el terreno? Vamos a sumar más datos a nuestro mapa. Sin embargo, el régimen sionista continúa bombardeando zonas en el Líbano, en localidades como Qiam, donde un dron bombardeó el distrito de Magreyun, dejando al menos 4 personas heridas. Otras zonas también, sobre todo al sur, siguen siendo bombardeadas. Ahí las identificamos en nuestro mapa. El Ministerio de Sanidad ha confirmado que al menos 7 personas han muerto en las últimas horas. Todo esto ante ataques que continúan perpetrándose contra territorio desde el incumplimiento, hay que decir, del cese al fuego por parte de Israel. No cumple nada Israel en sus acuerdos. ¿Qué cambiaría en medio de este plan propuesto? Vamos a analizar todos estos escenarios con nuestro invitado especial. Desde Chile nos acompaña en directo para el mapa de Telesur Pablo Jofré. Pablo, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por tu tiempo para Telesur. Gracias a ti por la llamada, Paula. Pablo, empecemos por algo que es puntual y necesario entender. ¿Qué es el ala de resistencia Hezbollah? ¿Qué representa para el Líbano y para la región de Asia Occidental? Bueno, representa una serie de elementos, de valores, y que tienen que ver con la esencia misma de lo que es el Líbano, ¿no? Y hablar de Hezbollah es hablar de la resistencia contra la hegemonía occidental, contra las agresiones del régimen sionista, es hablar de la única fuerza política, social, económica y militar capaz de defender la soberanía del Líbano. Hablar de Hezbollah es hablar de un sector importante de la población del Líbano que es quien ha llevado el peso de la lucha por la resistencia, la independencia y la soberanía del Líbano. Y Hezbollah nace en virtud de la invasión israelí. Hezbollah se desarrolla en función de la defensa del Líbano, es quien derrota y permite la salida del régimen sionista en el año 2000 y es quien derrota a Israel también en el año 2006 en la guerra de los 33 días. Hezbollah es quien
apoya también al conjunto de la resistencia en la zona de Asia Occidental, al pueblo palestino, apoyó en su momento a lo que significó el gobierno Bashar al-Assad, a los movimientos como al-Hayat al-Shabi en Irak, es parte de lo que se conoce como el bloque o el eje de la resistencia, que es conformada por todos aquellos que se oponen a esta presencia occidental y a la hegemonía y al poder que ejercen usando como testaferro al régimen nacional sionista israelí. Hablar de Hezbollah es hablar de escuelas, es hablar de ayuda social, es hablar de desarrollo, sobre todo en la zona sur de Beirut, la capital del Líbano, y en general en toda la zona sur del Líbano. Hablar de Hezbollah es hablar de, insisto en el concepto de resistencia, de valentía, de martirio, es hablar de defensa absolutamente total de lo que es el Líbano, a diferencia de cualquier otra fuerza política militar que exista en el Líbano, ¿no? Hezbollah es quien ha defendido al Líbano de las agresiones y es quien podría, solo ella, poder resistir y poder combatir contra fuerzas extrañas al Líbano. Se habla hoy de que eso podría hacerlo el ejército del Líbano y sabemos que el ejército del Líbano es un grupo sin importancia fundamental, aunque Hezbollah reconoce que tiene un papel que cumplir, pero quien ha defendido el Líbano es Hezbollah, no el ejército libanés. Quien ha defendido al Líbano no son las otras fuerzas políticas más de derecha y más cercanas a Occidente, ha sido Hezbollah. Así que hablar de Hezbollah es hablar del Líbano en general. Este paso, lo que acaba de reseñarnos, de graficarnos Pablo, nos ayuda a entender qué está detrás de esta propuesta planteada por la administración de Donald Trump, con su enviado Tom Barrack, quien además atribuye que de dar este paso del desarme de Hezbollah, que además ya han señalado que no lo harán, pues se podría garantizar la retirada de Israel que sigue masacrando a la población civil, no solamente en Palestina, sino también en el propio Líbano. ¿Qué esconde este paso? ¿Cuál es la estrategia real para la consolidación de ese denominado Gran Israel? Yo diría que más que esconder, aquí se expresa con claridad cuál es la pretensión de Estados Unidos, que es el apoyo constante al régimen nazi-sionista israelí. Ese es su objetivo principal, la defensa incontrastable del régimen sionista. Y la defensa implica permitirle hacer lo que le viene en gana en función de Asia Occidental. Atacar al Líbano, el genocidio en Palestina, atacar a Siria. Recordemos que en este momento parte del territorio sirio está ocupado precisamente por el ejército sionista. Significa atacar a Irak, significa desestabilizar también, tratar de desestabilizar y atacar como lo ha hecho a la República Islámica de Irán. Significa amenazar a Yemen como lo ha hecho con los ataques en los últimos días. Es decir, cuando Estados Unidos propone lo que él llama el plan de desarme de Hezbollah, lo que está diciendo es: quiero mantener un nivel de seguridad absoluto y total para que Israel siga realizando las acciones criminales que ha realizado durante 77 años. ¿Qué hay detrás de esto? Los intereses indudablemente de Occidente, de Estados Unidos, la troika europea, Francia, Gran Bretaña, Alemania, junto a su testaferro en la zona como es Israel y junto a las monarquías corruptas de Asia Occidental, como es el caso de Arabia Saudí, Bahrein, como es Emiratos Árabes Unidos, e incluso lejano en el Magreb, el reino marroquí, que también tiene su propio proceso de ocupación y colonización del pueblo saharaui. Significa también el generar una política de contención al eje de la resistencia, generar una política que permita que Estados Unidos y sus transnacionales, ellos y los europeos, controlen no solo el gas y el petróleo de la zona, no solo que les permita controlar el tránsito, sino también que les permita la explotación y la distribución a través de oleoductos y gasoductos. El Líbano es un factor importante en la estrategia de distribución de gas hacia Europa. Hay enormes yacimientos de gas frente a las costas del Líbano, como las que están frente a las costas de Palestina y Gaza en específico. Es decir, detrás de todo esto está lo de siempre, los intereses geopolíticos, intereses económicos, intereses energéticos y al mismo tiempo proveer de fuerza, de defensa al régimen sionista que indudablemente no podría contender contra el conjunto de la resistencia si no contara con la ayuda de Estados Unidos y de sus aliados. Por tanto, lo que hay también detrás son cantos de sirena, ¿no? Porque cuando le dicen a los políticos libaneses contrarios a la resistencia que si
Hezbollah es desarmado, se va a lograr, por tanto, la retirada israelí y la liberación de prisioneros libaneses y, por tanto, más financiamiento para la reconstrucción de aquello que ha sido destruido por Israel. Estamos hablando de cantos de sirena simplemente para incautos, no ingenuos, incautos que bien saben lo que significa la presencia occidental en el Líbano, como fue la metrópoli francesa y como fue posteriormente toda la guerra civil en el Líbano, que generó tensiones que duran hasta el día de hoy. Por eso Hezbollah rechaza esta propuesta, porque significa indudablemente ceder en soberanía, en independencia, en dignidad, en valor, y dejar el país en manos precisamente de aquellos poderes que han impedido que el Líbano tenga un desarrollo sostenible y soberano. Y más allá de sus gobernantes, también está la sabiduría del pueblo del Líbano. De eso me gustaría hablar al regreso, sobre todo con esta figura de Tom Barak, que fue sacado prácticamente, no pudo hacer su gira, la tan anunciada en el Líbano. De esto hablamos al regreso, Pablo. Marquemos una pausa breve y lo hacemos revisando nuestra escala. Hoy en El Mapa les queremos compartir este vídeo que circula también en plataformas digitales. Este es un vídeo del momento de cómo Israel impactaba con ese misil, atacando al pueblo de Tebnine, donde bombardeaba un jardín de infancia lleno de niños que entraron en pánico ante los estallidos y se refiguraron como pudieron. Allí se refugiaban como podían en los pasillos. Los infanticidas sionistas viven desarrollando ataques en distintos puntos del Líbano, sobre todo al sur. Hay que decir que las agresiones aéreas, por ejemplo, esta jornada se centraron en las alturas de Al-Gabur, a las afueras de Al-Qatrani, Al-Jarmark y Al-Maudilla, al sur del Líbano. El momento de terror de estos niños, cuando escuchaban la implosión, el impacto también de este misil, lo que ha generado no solamente rechazo, sino también las alertas a la comunidad internacional. Este es el Israel que hoy dice que se retirará si el ala de resistencia Hezbollah se desarma. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. La vista del enviado especial de Estados Unidos ha cancelado parte de su visita al sur del Líbano tras protestas, escúchase bien, contra su presencia. Y esto se produce poco después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijera que las fuerzas de Israel podrían comenzar a retirarse del territorio que ocupan en el sur del Líbano, después de que el gobierno de ese país decidiera desarmar al ala de resistencia Hezbollah. Esto además ha enfrentado duras críticas por Tom Barak, quien se refirió a los medios de comunicación que cubrían una última intervención como bestiales. Así los llamó. La población no permitirá que se le falte al respeto, y los medios de comunicación respondieron de manera inmediata, aunque Barak tuvo que escribir a través de su cuenta en X que quizás no le destinó mucho tiempo a los medios de comunicación y que se disculpaba por un comentario inapropiado. Pablo, estas declaraciones que además de alguna manera desnudan el sentir no solamente de la administración de Trump hacia las poblaciones árabes y musulmanes, sino también el hecho de marcar una postura de rechazo desde la población del Líbano. El respeto es algo fundamental dentro de estos pueblos, dentro de su cultura, algo que Occidente jamás podrá entender. ¿Quién es Tom Barak? Tom Barak es un personaje
absolutamente a estas alturas, y permíteme que te lo diga así, ¿no? Es un personaje absolutamente despreciable desde el punto de vista de las consideraciones que se exige a alguien que está ejerciendo una labor política, diplomática, ¿no? O alguien que está liderando las negociaciones con el gobierno libanés en nombre del gobierno estadounidense. Lo que demuestra es ser un personaje arrogante que insulta al país y a la sociedad donde está. Es el embajador de Estados Unidos en Turquía y es un enviado especial del presidente Trump a Siria. Por tanto, lo que está reflejando es, diría yo, Paola, el sentido colonialista, la arrogancia colonial que tiene Estados Unidos respecto no solo a los pueblos de la región de Asia Occidental, también respecto a nuestros pueblos latinoamericanos, ¿no? Y cuando se le exige un protocolo diplomático básico, la verdad que no se puede esperar mucho más de estos personajes que cumplen funciones de embajadores de quien se cree un señor feudal y que el resto del planeta son sus siervos, los siervos de la gleba, ¿no? Aquí hay un personaje que se supone es un diplomático, que es un político, que debería entonces comportarse en función de lo que exige esa diplomacia, pero la verdad que cuando el sindicato de prensa del Líbano le dice que el comentario y el contenido de esos comentarios refleja una arrogancia colonial y una violación del protocolo diplomático, está diciendo exactamente lo que es: un arrogante, un personaje violador de mínimos elementos de decoro, que no respeta la libertad de prensa y el derecho de los pueblos a conocer la verdad. Tom Barrack es la expresión de lo que es el gobierno estadounidense y que se comporta de esa forma con todos nuestros países. Lo está haciendo con Venezuela, lo hace con Dinamarca, lo hace con Dinamarca con relación a Groenlandia, lo hace con Panamá respecto al canal de Panamá. Es decir, estamos en presencia de una conducta colonial, una conducta neocolonial que pretende pasar por encima de los pueblos y además mintiendo descaradamente, porque cuando se le dice a la sociedad libanesa y se le dice a los políticos libaneses, si logran el desarme de Hezbollah, nosotros vamos a interceder para el retiro de las fuerzas israelíes. Eso no va a suceder. Hezbollah ha sido muy claro, ha sido muy preciso respecto a que eso no va a suceder, porque en general la política de Estados Unidos es seguir manteniendo el plan de hegemonía, el plan de genocidio, el plan de solución final de Israel respecto a Palestina y la extensión de eso que llaman el Gran Israel. Por tanto, bien lo dice Naim Qassem, el secretario general de Hezbollah. Hezbollah no tiene intención de rendirse, no tiene intención de entregar sus armas bajo presiones o amenazas, y además que se exige desarticular las capacidades defensivas del Líbano cuando resulta que está siendo atacado permanentemente. Tú lo mencionabas, toda la zona sur del Líbano que está siendo atacada, que ha sido atacada permanentemente. No es primera vez. Ha sido atacada la ciudad de Tiro, de Sidón, ha sido atacada la zona de Piniviel, toda la zona sur, límite con la Palestina histórica ocupada y además límite con Siria. Estamos hablando, por tanto, de mentiras contumaces respecto a que se promete hacer lo que no se va a hacer, porque los 5 puntos estratégicos que controla hoy el régimen israelí en la zona sur del Líbano no van a salir de ahí bajo cualquier excusa. Proteger a los asentamientos de colonos en el norte de la Palestina, generar un colchón de seguridad del régimen israelí, proteger al naciente gobierno sirio. Siempre va a haber una excusa y, por tanto, la resistencia hace bien, la resistencia libanesa, en decir, no hay entrega de armas, no hay desarme, y lo que en general creo que hay detrás de todo esto, que lo preguntabas anteriormente, es una política de generar presiones y desestabilización que conduzca a una nueva guerra civil en el Líbano, como la que se vivió durante más de una década y que generó decenas de miles de muertos. Ese es el objetivo: fragmentar, dividir, exterminar, expulsar, y que todo ello salga ganador el régimen más criminal que haya dado la humanidad en los últimos 80 años, como es Israel.
Y en medio de todo esto también esas contradicciones, sobre todo de potencias colonialistas. Francia, hay que mencionarla como una de las piezas, no sé si claves en medio de todo este tema, porque es uno de los países europeos que ha dicho que estaría dispuesto a sumarse a ese engaño, al supuesto plan de reconstrucción de Estados Unidos en el desarme de la resistencia Hezbollah. ¿Qué decir de Emmanuel Macron? ¿Por qué seguir insistiendo en participar en tema de conflictos cuando además, tú recordarás bien, Pablo decía que reconocería al Estado palestino el próximo mes en el desarrollo de la Asamblea General de Naciones Unidas? Mira, Francia es un país sin soberanía, al igual que lo es Alemania, al igual que lo es Gran Bretaña y el conjunto de Europa. Europa es el patio trasero actual de Estados Unidos, ¿no? Europa está sometido en su soberanía, su independencia, su integridad, obedece cada una de las medidas que toma el trumpismo en materia de aumentar el porcentaje destinado a armas. El PIB subió de un 2 a un 5%, aunque sea en fechas diferidas. Es un continente que está al margen de las discusiones que lleva a cabo Donald Trump con Vladimir Putin respecto a Ucrania, y ese segundo plano no le gusta a Europa. A él le gustaría participar más activamente, pero es un actor secundario. Y en ese plano el principito Macron, este personaje que le gusta aparecer en las portadas y que le gusta hablar sobre elementos que generen polémica, ha dicho que va a reconocer a Palestina en septiembre en la Asamblea General. ¿Lo hará? ¿Será capaz? ¿Será capaz de reconocer a Palestina pero al mismo tiempo ejercer presiones para que cese el genocidio contra el pueblo palestino? No lo creo. Macron es uno más de los poderes hegemónicos occidentales, no solo contra el conjunto Asia Occidental, sino que en específico en el Líbano. Recordemos que Francia fue metrópoli del Líbano y por tanto lo que espera es que sus vínculos, según ellos históricamente fuertes, con el Estado libanés allan entonces el camino, un alto al fuego, que se logre la paz, que haya definitivamente un cese a las hostilidades. Y uno se pregunta, ¿qué hostilidades nos habla el señor Macron cuando el único que bombardea y asesina niños y mujeres y destruye pueblos y aldeas es precisamente el régimen sionista que él tanto apoya? Un régimen con el cual tiene enormes vínculos. Recordemos que Macron fue un empleado de la banca Rothschild durante muchos años. Es un personaje muy cercano al sionismo francés. Por tanto, no se puede confiar en ninguno de los dirigentes europeos, ni en Macron, ni en Friedrich Merz de Alemania, ni el señor Starmer de Gran Bretaña, y menos aún en las buenas intenciones que ofrece, que publicita el régimen estadounidense. No hay posibilidades de libertad para nuestros pueblos, confiando en que esos personajes, esos gobiernos nos hablen de paz cuando están financiando con armas, cuando financian comercialmente y con dinero al régimen sionista, cuando tienen los vínculos que tienen con gobiernos en América Latina, por ejemplo, absolutamente ultraderechistas y contrarios al desarrollo de los pueblos y más cercanos a Estados Unidos y al sionismo, como el caso de Javier Milei en Argentina, Santiago Peña en Paraguay, como es el caso de Daniel Noboa en Ecuador, Nayib Bukele en El Salvador. Cómo se va tejiendo una telaraña de relaciones donde uno de los elementos fundamentales en tratar de seducir a los pueblos es este principito Macron, que se presenta muy abierto a soluciones, pero en realidad es parte de los títeres manejados desde Washington. No solamente se pronunciaban ahí en Qasem, como decía nuestro invitado Pablo Jofré, también lo ha hecho el propio secretario de la resistencia Hezbollah. Y esto es lo que llama la atención hoy en el programa. ¿Lo podrán hacer? Lo vamos a ver a través de nuestra leyenda. Ali Hassan Jalil es el secretario general del Movimiento de Resistencia del Líbano, Hezbollah, y esto es lo que señalaba en medio de este plan de Estados Unidos para el desarme del eje de resistencia. La administración estadounidense busca eliminar todos los elementos de firmeza y defensa que posee el Líbano y transformarlo en una colonia estadounidense israelí que lo conduzca por el llamado camino de la normalización y la rendición, que desemboca en los acuerdos de Abraham.
Pablo, los acuerdos de Abraham, otro engaño y otra estrategia que implementa Israel con los países árabes y musulmanes. Bueno, hoy a punto de reeditarlos, digámoslo así, con el gobierno de facto de Siria. ¿Ese es su movimiento? ¿Es su única carta para jugar entre la denominada, y lo voy a entrecomillar, diplomacia? No, más que diplomacia, es la política estratégica que Estados Unidos y el régimen nazi-sionista han establecido para Asia Occidental y que tiene larga data. Los llamados acuerdos de Abraham son lo actual, pero recordemos que ya el año 1981 el régimen sionista reanudó sus relaciones, más que reanudar, y comenzó sus relaciones amistosas con Egipto, que desde ese entonces se ha convertido en un agente de la opresión del pueblo palestino en la zona. En el año 1994, tras los acuerdos de Oslo junto a Jordania, una monarquía jordana absolutamente pro-norteamericana, no solo pro-occidental, sino que pro-estadounidense, y cómo en los últimos años Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí han tenido ese acercamiento absolutamente, no de los países, los gobiernos, las monarquías, las castas gobernantes, porque en Arabia Saudí la casta gobernante no son más de 3.000 personajes, príncipes, jeques, reyes y otros, que son los que dominan el escenario político, el escenario comercial y militar, financiero, militar de Arabia Saudí, o Emiratos Árabes Unidos, que juega al papel de tratar de ser una pequeña y una liliputense potencia en la zona del Golfo Pérsico, como se ha normalizado la relación entre la monarquía feudal marroquí, que, insisto, ocupa y coloniza al pueblo saharaui y tiene buenas relaciones con la Francia de Macron, con la España de Pedro Sánchez y con Estados Unidos, lógicamente. Es decir, los acuerdos de Abraham son simplemente el paraguas de dominio que Estados Unidos y el sionismo han tejido con gobiernos y monarquías corruptas árabes para protegerlos en caso de alzamiento de sus poblaciones. Allí hay bases aéreas, hay bases navales. La quinta flota del Golfo Pérsico está en Bahrein, ahí en el Golfo Pérsico, frente a Irán. Allí hay bases aéreas en Arabia Saudí, en la tierra sagrada para el Islam. Allí tratan de controlar el paso Bab el-Mandeb en el sur de Yemen, que da paso hacia el Mar Rojo y hacia el Canal de Suez. Tratan de controlar el estrecho de Hormuz, allí en el Golfo Pérsico, que es un territorio donde Irán tiene una impronta y que no va a ceder en ello. Por tanto, los acuerdos de Abraham no tienen que ver con normalizar relaciones con el sionismo, tienen que ver de generar un poder en el cual la alianza imperial sionista tenga el dominio de la zona, porque esa zona tiene el 40% de todas las riquezas energéticas del planeta. Ya hay ahí dos pasos marítimos fundamentales que le he mencionado, Hormuz y el estrecho Bab el-Mandeb. Ese es el objetivo final. Aquí no es un tema religioso, no es un tema del punto de vista cultural, la civilización contra la barbarie, es lisa y llanamente el que Estados Unidos, a 15.000 kilómetros de distancia, protegiendo a su testaferro nazi-sionista, lo que pretende es dominar la zona, eliminar competidores, frenar el avance de la República Popular de China, constreñir a la Federación Rusa a sus fronteras occidentales y al mismo tiempo tratar de desestabilizar y derrocar a la República Islámica de Irán. Esos son los objetivos globales. Y los más particulares, seguir exterminando a la población palestina porque significa el control de una zona que tiene dos proyectos importantes de oleoducto y gasoducto y lo que se llama el acuerdo, el canal Ben Gurión, que uniría por tierra el Golfo de Aqaba y el mar Mediterráneo para saltarse el canal de Suez. Son muchos elementos presentes. Aquí la situación no comenzó el 7 de octubre del 2023 con tormenta de Al-Aqsa, ni comenzó respecto al año de las intifadas del 2000 y el 88 o la guerra del 67. Esto comenzó a tener una situación de inestabilidad para Asia Occidental desde el momento que nace a la vida internacional esta entidad, este régimen, este ente nazi-sionista que se llama Israel, que lo denominaron Israel. 77 años en el cual Occidente incrustó en la zona a este testaferro. La Nakba, conocida como la catástrofe, desarrollada allí con esta estrategia de colonización y de invasión y saqueo. Así lo describe también nuestro invitado. Gracias, Pablo, por tu tiempo y brindar tu análisis valioso para poder entender las estrategias, no solamente globales, sino particulares de Asia Occidental. El supuesto plan de desarme, ya el ala de resistencia del Líbano, Hezbollah, ha dicho que no lo hará. La defensa del territorio y de la vida son sus principales objetivos. Soy Paula Pérez, finaliza así el mapa. Nos vemos en la siguiente edición.